Buenas noches, una nueva emisión del Tábano Entrevistas. Hoy vamos a hablar de don Juan Manuel de Rosas, y para ello qué mejor que tener a mi lado a Leonardo Castañino, que de Rosas sabe un poco. Gracias por venir. No, gracias a vos. Yo quiero dejar dos cositas antes de empezar, como para entrar un poco en clima. Yo creo que hay tres cosas, por ahí Leonardo después me corregí que hay más, que el sistema ha dicho de Juan Manuel, que ha ocultado más bien de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Una de las cosas que ha ocultado era la sagacidad que tenía Rosas. Ahora cuando toquemos el tema lo vamos a ver. Rosas era una persona muy sagaz, y varios hechos que tuvo, después vamos a ir desgranando acá, demostraron la sagacidad que tiene. Eso en ningún momento la prensa oficial siempre lo ocultó. La otra cosa de Rosas es que el tiempo que le tocó gobernar a Rosas estuvo siempre en guerra. Permanentemente en guerra. Sí. Y eso tampoco se lo tiene. Porque guerra interna y externa. Guerra externa. Y tenía los unitarios que llegamos a un acuerdo con Chile de entregarle Mendoza y San Juan a cambio de que los apoyen en la guerra. Sí. Tenía a los brasileños en Uruguay con la promesa de la famosa República Mesopotámica bajo la ubicación del protectorado de Francia, cosas así. Sí, con Bolivia también. Con Bolivia también. Entonces, Rosas gobernó 20 años con guerras permanentes. Y eso también hay que tener en cuenta la hora que se le van a achacar determinadas cosas. Y lo último que quiero decir, antes de entrar a temas puntuales sobre Rosas, yo ayer en el programa de Grano del Sistema dije que yo veía como que Caseros fue algo parecido a lo que 10 años más tarde fue la guerra contra el Paraguay. Porque la guerra de la triple infamia lo que hace fundamentalmente es destruir el país más moderno, más avanzado de América. Sí, más autónomo. Más autónomo, más avanzado. Y de Rosas, cuando se lo saca a Rosas del poder, había una estructura económica armada en la Argentina que el gobierno posterior lo destruye. Yo tengo un par de cositas que quiero decir acá, con que esto tampoco lo dice el sistema, los historiadores de la historia oficial. Por ejemplo, en Buenos Aires, en la época de Rosas, había 106 fábricas, 743 talleres artesanales. Córdoba era un centro productor de tejido de lana y curtiembres, de todo el tipo de pieles. En San Luis se hacían ponchos de lana. En Catamarca, Corrientes y Santa Fe se tejía algodón. En Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta, los vinos que abastecían casi todo el consumo de la Confederación. En Tucumán, Salta y Corrientes había tabaco. En Tucumán ya había 13 ingenios azucareros. De Corrientes hasta Buenos Aires se fabricaban barcos de cabotaje del río Paraná. En Tucumán y Mendoza se fabricaban carretas. En 1850, las exportaciones de la industria derivada de la ganadería habían aumentado 4 veces con respecto a 1822. Rosas había reformado la ley de aduanas para poner cierto proteccionismo en la industria nacional. Eso no se lo dice. Y un dato que ya excede a Rosas, pero para que veamos a qué vino el gobierno de 1853, el golpe de 1853, nos dan un dato que hay entre dos censos. El primer censo fue el de 1869, que había 90.030 tejedores sobre una población de 1.769.000 habitantes. En 1895, de esas 90.000 quedaron 30.000, la tercera parte, con una población que era más del doble, de casi 4 millones de personas. Eso es lo que hizo Caseros. Vinieron a destruir un país que se estaba organizando y aparte estaba estructuralmente armado. Pues sí, incluso si querés te aporto dos cosas. Sí. Una es los saladeros que exportaban carne salada para Jamaica, Brasil, etcétera, incluso con barcos propios, por eso los persiguieron hasta que lo hicieron cerrar. Y lo otro es, por ejemplo, el arte, la cultura, el teatro, la música, la medicina, por ejemplo. En la universidad, durante los 22 años de Rosas, se recibieron 240 profesionales. Y en los 22 años siguientes, 140, casi la mitad. Inclusive si vos ves los hospitales de Buenos Aires, hay muchos que tienen nombres de médicos de la época de Rosas. Exacto.
Argerich, Muñiz, etc. Sí. Pero bueno, todo eso la historia oficial lo ocultó, permanentemente ocultó la historia oficial eso. Y la historia oficial o lo oculta, o si no los unitarios critican a Rosas con conjeturas, con mentiras a medias, o mentiras que de tanto repetirla quedan instaladas, ¿no? Claro, el unitario siempre estuvo... A ver, el unitario, una vez le criticaron a Rosas, que con Rosas se perdió la banda oriental, que con Rosas se perdía el parte de Entre Ríos, y sin embargo ellos le ofrecían a Chile Cuyo para que apoyara la lucha contra Rosas, promovían la separación de la Patagonia, que era chilena, sí. Y la parte del norte también de Tarija con Bolivia. Y eso se sigue enseñando. El otro día un conocido mío fue a un museo y le dijeron, la guía decía, lo presentaba a Mitre como el unificador de la patria, digamos, ¿no? Y precisamente fue durante la época de Mitre donde estuvo separado Buenos Aires del resto de los 13 ranchos que decían ellos. Buenos Aires se separa en 1850 ¿no? 59, 52, 53. Sí, hasta el 61 de Pavón. Sí. Pero Mitre fue el gran unificador, increíble esto, porque Mitre, con la famosa batalla de Pavón, donde Urquiza tenía ganada la batalla y se retira, hablan de un acuerdo de masonería, pero vamos a esto, Urquiza se retira con las tropas entrerrianas, sí. Deja a los santafesinos a la merced, y Mitre los liquidó a todos. Sí, bueno, Mitre en principio disparó cuando vio que perdió, y le mandaron un chat que decía, con un papelito que decía, vuelva que hemos ganado. Bueno, hemos ganado, sí, por Urquiza se retiró, sí. Y lo que decías vos de caseros, por ejemplo, Paraguay, incluso eso yo lo aclaré, yo estuve ahora hace un tiempo en Paraguay, y en Paraguay le tienen cierto resquemor a Rosas, porque dice que no le reconoció la independencia, etcétera, etcétera. Nunca reconoció. Siempre pensó que era parte del reinato. Claro, Rosas pensaba que Paraguay era una provincia argentina. Exacto. Como era en realidad. Sí, era así. Y había hecho un pacto de palabra, digamos, a través de Arocena, que era un enviado, había hecho un pacto con Gaspar Rodríguez de Francia, que ni ellos iban a pedir la separación, ni la Argentina lo iba a incorporar por la fuerza. Y bueno, eso se mantuvo hasta que murió Francia en 1840. Cuando muere en el 40, asume Carlos López. Y Carlos López pide la independencia, en el 42 manda un emisario, y Rosas le contesta con una nota oficial que decía que en eso no dependía, la aprobación de la separación no dependía exclusivamente de él, sino de todas las provincias, y que cuando se pacifiquen, digamos, o estaban en guerra, que lo iban a tratar. Y en una nota confidencial le dice, no les conviene no nos conviene separarnos, porque se van a debilitar ustedes y nosotros, y se van a llenar de logias y de extranjeros, como nos pasa a nosotros que no sabemos qué hacer, y nos vamos a debilitar y nos van a invadir los brasileños. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue lo que pasó? Se lo vaticinó. Y entonces lo sacan a Rosas, que era el muro de contención, digamos, contra el avance brasileño, y ahí mismo ya empiezan a tramar la destrucción de Paraguay, que era el único país independiente. Primero lo sacan a Berro, pero eso lo declara Mitre en el diario La Nación Argentina, que era de él. Dice, el próximo paso es Paraguay, estaba totalmente pactado antes, ¿no? Sí, estaba pactado. Entonces lo sacan a Berro y van contra Paraguay. E incluso cuando terminó la guerra, el mismo Mitre dice, nosotros no fuimos a sacar un tirano, fuimos a llevar las banderas del libre comercio. Exacto. Y Sarmiento, para remacharla, le escribe a una amiga de él y le pone, no crea que soy salvaje o algo así, le pone. Dice, es providencial que haya existido López, para que desaparezca esa raza guaranítica de la faz de la tierra. Sí, eso dijo Sarmiento. O sea, estaba todo totalmente programado, ¿no? La regla de la Triple Alianza, como decías vos el otro día, la famosa declaración de guerra que se dio, que no se dio, fue un año antes. Claro, en realidad el pacto de la Triple Alianza se firma en abril del 65, pero ya estaba pactado antes,
en la punta del arroyo Rosario en junio del 64. Y eso lo dice el propio Mármol, en una polémica que tuvo Gómez con Mitre, le dice, a los dos le escribe y le dice, hay un error de fechas, dice, el pacto de la Triple Alianza no empezó en mayo del 65, sino en junio del 64, cuando se reunieron en la punta del arroyo Rosario. Incluso el Nabucco se lo dice a otro funcionario brasileño, dice, el pacto de la Triple Alianza se pactó, dice, en junio del 64, cuando nos juntamos en Punta del Arroyo Rosario, digamos, los representantes brasileños, Elizalde, que era el argentino, Thornton, que era el inglés, por eso dice, los ingleses no tenían nada que ver, los ingleses estuvieron en todas las maniobras, y Venancio Flores, o sea, ya estaba pactado. Incluso lo de la declaración de guerra, porque, ¿qué pasó ahí? Brasil tenía un pacto, un tratado de navegación con Paraguay, que no podían pasar por el río Paraguay con más de cierto armamento, ¿no? ni tonelaje. Y tenían la obligación de entrar en los puertos paraguayos para ser inspeccionados. Cuando Brasil invade Uruguay, ya empieza, López le advierte, ojo, que si invaden Uruguay... se dio un tratado de defensa mutua. Claro, porque era, ¿qué pasaba? Para Paraguay, la salida al río estaba garantizada por la mitad con Uruguay. Exacto. Entonces, el 18 de noviembre, los brasileños pasan con un buque que se llamaba el Marqués de Olinda frente a Asunción y no entran para ser inspeccionados, cargado de armamento. Entonces López lo incauta y le declara la guerra. A partir de ahí le empieza a pedir el paso por Corrientes a Mitre. Urquiza dice, si no lo dejan pasar, yo voy a ser la vanguardia del ejército paraguayo. Mitre lo niega, que ellos son neutrales, etc. Él se hacía neutral, pero la flota imperial para bombardear Paysandú cargaba bombas en la rada del puerto de Buenos Aires a pleno día, o sea que era beligerante. Sí. Finalmente le declara la guerra en marzo, el 18 de marzo del 65, a Argentina, y manda un emisario. ¿Y Mitre qué hace? Lo oculta eso. Lo oculta y mete preso hasta después de la guerra al emisario. O sea que fue todo tramado. Todo tramado por los ingleses, sí, todo tramado por los ingleses. Una de las cosas que la gente se llama así, pregunta por lo de Rosas, es por la famosa exilio de Rosas en Inglaterra, ¿no? Es algo que la gente no le entra a eso. Sí, dicen, era pro-inglés porque si no, no se hubiera exiliado en Inglaterra. Inglaterra en ese momento era el único país más o menos estable de Europa. Sí. Inclusive San Martín se traslada a Boulogne con medio viendo de... Sí, estaba justo frente a Inglaterra, claro. Sí, para poder irse a Inglaterra, porque había mucho clima de guerra interna en Francia. Entonces San Martín se va a Boulogne y Sommer para estar frente a Inglaterra. Sí. Por otro lado, Rosas, ¿qué iba a hacer? Se iba a entregar como Chilaver, que lo mataron por la espalda. Lo colgaron del árbol. Ya rendido y todo. Y mataron a 600 del batallón Aquino. El batallón Aquino completo. Completo, hasta los soldados. Pero Chilaver, por traidor. Y la traición de Chilaver había sido pasarse al bando federal, claro, para combatir la vuelta obligada. Claro. Esa fue la traición de Chilaver. Por otro lado, Rosas siempre respetó los pactos previos que había con los ingleses. Salvo cuando quisieron cruzar el río, que no solamente era navegar el río Paraná, querían escindir la Mesopotamia. Exacto, sí. Rosas se opuso, incluso no le pagó la deuda externa, etc. Pero Rosas fue un enemigo leal de Inglaterra. Los ingleses lo reconocen también. Que peleaba frente a frente. Sí. No era, en cambio, para los ingleses lo degradante eran los unitarios, que eran traidores. Entonces, Roma no paga traidores. Cuando fue Zarratea a pedirle a los ingleses que intervengan en el Río de la Plata, lo sacaron a patada del... A Rivera Indarte también. A Rivera Indarte también. Claro. Él escribía la tabla de sangre. Sí.
Y él se fue a Londres a hablar con el canciller de inglés, el primer ministro. El primer ministro sacó cagando y le dijo: usted haga lo que tiene que hacer, que nosotros le pagamos para lo que se hace. No para la opinar. política exterior nos arreglamos nosotros, Sí. nos damos de vuelta. Inclusive hay algo también con respecto al exilio en Inglaterra, y además por qué estuvo tanto tiempo. Por un lado estuvo tanto tiempo en Inglaterra y murió en Inglaterra porque los ingleses lo tenían como preso. Decían, Claro, mirá sí. que si se portan mal les mando de nuevo a Rosa. Lo tenían ahí como una amenaza, sí. Además, a mí me escribió y me mandó documentación, un descendiente de Pascual Echagüe. Pascual Echagüe se fue con Rosas después de Caseros. Entonces, a Inglaterra. Y acá, el mitrismo y Sarmiento hicieron una persecución terrible, se fusilaron como 6 o 10.000 tipos en poco tiempo. 25.000 después de Caseros. Incluso gobernadores y todo. Después de Caseros habla de 25.000 muertos, después de Caseros. Entonces, Pascual Echagüe tenía un primo que era cardenal en Roma y le pidió que el Papa interceda ante la corona británica para que se termine la matanza de federales. Entonces, aparentemente, según la documentación que me mandaron, hicieron un pacto entre el papado y la corona británica para que no sigan con la persecución de los federales acá, pero a condición de que Rosas no saliera de Inglaterra. Inclusive eso fue sellado por no sellado, sino que le dieron de recuerdo, digamos, un cuchillo que dice un cuchillo tipo Bowie, porque Rosas tenía un cuchillo criollo de plata y oro, pero ese es un cuchillo tipo inglés, incluso tiene un signo masónico en el mango, que eso fue lo que selló el pacto pero estuvo todo arreglado, ¿no? Digamos, no lo dejaban salir, estuvo prácticamente preso. No, y aparte... inclusive a Rosas le ofrecieron volver y él no quiso, él dijo que no se iba a poner en contra de un gobierno legal, ¿no? Rosa no tenía otra alternativa, como decís vos, terminaba colgado del árbol como Chilaver. Sí. No tenía otra alternativa. Y después eso del territorio, por ejemplo, que perdió Uruguay, eso no, Rosa siempre reconoció, o sea, él pensaba que Uruguay era una provincia argentina, pero no la incorporaba por la fuerza, trataba de atraerla. Cuando se pelea Oribe con Fructuoso Rivera, le manda un ejército auxiliar, no un ejército de ocupación. Inclusive, fíjate vos que cuando se levanta en 1840 la Liga del Norte, que era Paz, La Madrid y Lavalle, Rosas manda un ejército, pero no un ejército de Buenos Aires al mando de Pacheco, por ejemplo. Al mando iba Oribe para que no haya refriega entre los demás. Y después, por ejemplo, con Bolivia, cuando hubo la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana de Santa Cruz, ganaron la guerra y entonces los generales, los militares que habían participado en la guerra, le proponen a través de Pacheco, le proponen a Rosas, dice, este es el momento de incorporarla a Bolivia. Y Rosas le dice, eso no va a suceder mientras yo esté en el gobierno, porque sería crear un malestar que quedaría para siempre. Dice, dejémoslos que se organicen y después que se incorporen por propia voluntad. Eso siempre fue la política de él. Y no perdió 1 metro cuadrado de territorio, por más que me digan que quiere regalar las Malvinas, y eso es Lo de las Malvinas también es un tema que es controvertido, hay que tener. Las Malvinas las usurpan no estando Rosas en el gobierno. No, en el 29. No, el 33. 33. No estaba Rosas, estaba a Balcarcel. Estaba a Balcarcel, sí. Por eso fue después del 29. Estaba a Balcarcel. Estaba a Balcarcel. Ahora, esta idea de Rosas de ofrecerla a las Malvinas viene con el doble sentido, ¿no? Claro. Ahí donde hablamos nosotros de la sagacidad un poco que tenía Rosas, ¿no? Claro. Rosas lo que intenta hacer, porque, ¿cómo fue? Primero hubo un Guswin Parish, incentivado por unos comerciantes de acá, roba unos documentos de la Cancillería,
roba unos documentos que demostraban que era argentina. Entonces le escribe, bueno, dice, habría que tomar las Malvinas o canjearla por el empréstito Bari. Ahora hubo un cónsul norteamericano que denuncia esa maniobra, entonces los ingleses van y la toman. Ahora todos dicen, ¿por qué Rosas no la retomó? ¿Con qué le iba a retomar? A caballo. Si la flota gran parte de la poca flota que tenía Argentina, la habían vendido los unitarios para pagar el empréstito Bari. Exactamente, eso hay que recalcárselo a la gente, que la gente no lo sabe. Claro. Ahora, y el empréstito Bari, que además ha sido una estafa brutal, si querés después te cuento más o menos. No, y el Bari de 1 millón de libras, acá llegaron 5.000. 18.000 serían yo. Sí, 6.500 creo que. Y el resto se lo ofrecieron dejarlo de los 500, del millón de libras, había 200 y pico que eran comisión, etc. Entre ellas la comisión de Rivadavia y de García. Sí. Y el resto ofrecieron dejarlo en Inglaterra al 4% y resulta que se lo estaban prestando al 6%. Mirá vos qué negocio. Y la plata vino acá aparte, vino en bonos de los comerciantes ingleses. Sí. Y bueno, y lo que eso de que... Y ese precio panorama se pagó en 1907, 1908. Sí. Se había determinado que quedaban 4 millones de libras de saldo y se pagaron 8. Sí. Del millón se pagaron 8, pero de los 4 a los 8 se estableció que se debían 4. Y se pagaron 8. Sí. En pleno gobierno de la generación del 80 que todo el mundo añora. Sí. Y lo que pasó con eso de Rosas, que dice que quiso vender las Malvinas, Rosas le dice a Manuel Moreno, que era el representante en Inglaterra, el hermano de Manuel Moreno, claro, el hermano, y le dice, usted ofrézcale como cosa suya el canje de las Malvinas por la deuda. Dice, si los ingleses aceptan el canje, que están reconociendo que es nuestra, y después nosotros lo desmentimos, pero quedan los derechos firmes. Y lo mismo algo parecido había pasado, por supuesto, los ingleses que tenían siglos de transfugiada no entraron por claro. Y una cosa parecida había pasado con la Patagonia, porque los ingleses no reconocían que la Patagonia era argentina, estaba ahí en duda que si Argentina, que Chile. Entonces hubo un comerciante, no recuerdo el nombre, que le escribe, David Robertson le escribe a White, de acá de Buenos Aires, le dice, todos sabemos que hubo un intento de Rosas de que los ingleses le alquilarle a los ingleses la Patagonia como una manera, como un seguro por la deuda. Dice, pero los hermanos Baring, porque los Baring no eran solamente comerciantes, además eran asesores de la corona británica. Era la corona, particularmente. Claro, era la corona. Era la corona. Dice, los Baring no quisieron porque iban a quedar demostrado que los derechos son de Argentina. O sea que, viste, después está todo. Ahora, vos eso lo decís y, o lo ocultan o lo mienten, o sí, no, la quiso vender. Sí. Lo mismo pasa cuando Rosas, en un momento de uno de los bloqueos, ofrece pagar algo de la deuda, ¿no? Bueno, Rosas cuando le bloquean el puerto deja de pagar, ¿no? Entonces en un momento dado lo llama a los bonoleros, le decía, lo llama a Palermo y le dice, bueno, quería anunciarles que vamos a empezar a pagar la deuda. ¿Y cuándo? Y si no, en forma inmediata, patapim. Entonces cuando se despide, todos contentos, lo aplaudieron. Cuando se despiden, lo lleva hasta la puerta y le dice, me olvidé de un detalle. Dice, ¿cuál? ¿Qué detalle? Dice, vamos a empezar a pagar si nos desbloquean el puerto y podemos recaudar para pagarle, si no, ¿con qué le vamos a pagar? Que incluso ahí está la anécdota esa de Eusebio y Biguá, que... Eso es bueno contarlo, porque él usaba los bufones, eso los usaba permanentemente para... Claro, todos dicen... los unitarios, no todos. Los unitarios dicen, sí, no, Rosas tenía unos bufones, e incluso cuentan hasta perversidades que les pegaba. Rosas se divertía con los bufones, se reían a carcajadas entre ellos. Incluso los usaba para una vez, por ejemplo,
fue un cónsul inglés a reclamarle algo y lo hizo sentar en la misma mesa con Eusebio vestido de ministro, no sé qué. Después otra vez fue un cura a protestarle algo y se sentó en la misma mesa y Eusebio estaba vestido de obispo. Sí. Y esa vez cuando fueron los ingleses, cuando le estaba anunciando que le iba a pagar la deuda externa, en un momento dado que ya había quedado combinado con Manuelita, que ya se abrió la puerta, entonces entró Eusebio corriendo y Vigo atrás. Eusebio no era un loco, Eusebio era un soldado que había recibido un hachazo en la cabeza y entonces quedó medio mal. Entonces Rosas lo adoptó y estaba en la misma casa que él, etc. Bueno, y entonces entran los dos corriendo y Vigo lo corría con un revólver de madera. Entonces le dice: gaucho roñoso, dice, devolveme la plata que te presté. Y entonces Eusebio saca del bolsillo unas piedritas y le da unas piedritas y dice: no, esto no, dice, yo quiero monedas, quiero monedas de oro, dice, quiero libra esterlina. Y dice: ¿cómo hacemos si no tengo? Entonces se cuchichean ahí entre los dos y le dice: mirá, dice, préstame el revólver, dice, yo le robo a otro, entonces después te pago. Entonces le da el revólver y entonces lo apunta a un inglés y le dice: arriba las manos, mister. Dice: deme todas las monedas que tenga en el bolsillo. Todos empezaron a reír y Rosa dijo: bueno, señores, que yo perdone la interrupción. Los usaba para eso, sí. Los usaba para eso. Los usaba para eso, sí. Lo hizo quedar, le hizo hacer un papelón a los ingleses. Sí, ¿no? Lo usaba para eso, sí. Lo mismo que dicen que Rosas era pro inglés y que no solamente a los ingleses le hizo un montón de cosas. Por ejemplo, Mandeville pasó una vez por Montevideo y dijo que le protestaron los unitarios por Rosa, etcétera. Y los unitarios dijeron: no, ahora cuando vaya, Mandeville dice: ahora cuando vaya a Buenos Aires le voy a decir esto, lo otro. Entonces lo va a ver a Palermo y bueno, charlan una hora ahí que yo, y cuando se va Mandeville, cuando estaba subiendo el carro, escucha un ruido y se da vuelta y Rosa estaba orinándole las botas a Mandeville. Entonces el inglés se ofendió y se fue todo. Y al otro día viene el médico del inglés, que además era médico de Rosas, y dice: sí, Mandeville anoche no pudo dormir, dice, toda la noche, y se estaba muy preocupado, ofendido por lo que hizo usted, dice. Incluso lo va a decir a la corona británica, dice, fue una ofensa a la graciosa majestad. Y Rosa le dice: ¿pero cómo? Dice: usted sabe que yo tengo problemas, usted es médico mío, sabe que tengo problemas de vejiga, dice. Dice: yo, Mandeville, cuando en las reuniones oficiales se rascaba el traste, yo no le decía nada, porque si se lo rasca será porque le pica. Entonces el otro no avisó, no iba a protestar la corona británica, pero no dijo nada. Y otra que le hizo fue con la divisa Punzó, porque Rosas había decretado que en todos los edificios públicos y sobre todo en el fuerte no se podía entrar sin el cintillo Punzó. Entonces Mandeville va un día manda al secretario y a un chofer, digamos, en el carruaje a entregar una nota, y se bajan y el guardia le dice: no, dice, si no tiene la divisa no puede pasar. Entonces se vuelve y entonces se baja el secretario y dice: pero ¿cómo no me va a dejar pasar? Yo soy de la... No, si la divisa Punzó no puede pasar. Entonces se vuelven a la delegación y entonces viene Mandeville en persona, que él iba a hablar con Rosa, que yo... Dice: usted, dice, sí, será el cónsul inglés, pero si no tiene la divisa Punzó no puede pasar, no lo dejaron pasar. Entonces al otro día, bueno, a los pocos días, Mandeville le manda una nota al canciller en Inglaterra, que es digna de leerla, porque en una parte le cuenta todo el episodio, dice, y eso fue una ofensa terrible a la corona británica, así que, dice, presenté una nota y mandé a alguien que presente una nota con la protesta. Eso sí, dice, el que la fue a presentar tuvo que ir con la divisa Punzó, porque si no lo dejaba entrar. Eso. Lo dice, se lo dice. En la nota se lo dice, se lo informa a su
a su ministro de Relaciones Exteriores, que yo de Inglaterra, ¿no? Sí, él siempre manejó la relación con Inglaterra, nunca tuvo ese problema. Los combatió, cuando hubo que combatirlo, los combatió. Claro. Ahora, se tiraban los armas de cañonazo en el cumpleaños del rey, sí, se hizo eso. Sí, bueno, pero él cumplía con la ley, ¿viste? Había un pacto con los ingleses de nación más favorecida, que creo que fue en el 24, para que los ingleses le reconozcan la soberanía argentina. Eso fue una parte, sí, con el tema de... Eso vino junto con el empréstito de la Bari, pedía reconocimiento de la independencia, Sí. sí, una cosa así. Sí. Pues son esas cosas que no se dicen. Entonces, Claro, sí. yo creo que debe ser el personaje más despenetrado de la historia argentina, Rosas. Es que Mucho más que a mí Perón. lo que me da, digamos, fastidio es que no discuten históricamente. No. Discuten con suposiciones. Por ejemplo, dicen, no, a Quiroga lo mató Rosa, dice, porque le convenía, Sí, dice, sí, políticamente. Bueno, a mí me pueden decir pueden decir de mí que lo mandé a matar a John Lennon porque me gusta más la chacarera que o el Sí, chamamé sí, que sí, el sí, rock sí. and roll. ¿Qué tiene que ver? No, pero eso fue recontra comprobado que los hermanos Reclafé se hicieron por su propia cuenta. Eso. No solamente fue comprobado, Rosas, que ahí se ve la sagacidad de Rosas que tenía, que él con simples noticias que había recibido, informes que le daban, hizo una reconstrucción del hecho que es extraordinaria. Dice hacia dónde fueron, hacia dónde iban los rastros, dónde estaba el sol a esa hora. Una cosa que no se puede creer. Y descubrió toda la trama que hubo antes para matarlo, donde estaban involucrados Reina Fe, que era el gobernador, y los hermanos, los 4 hermanos, quién fue el verdadero asesino, que fue Santos Pérez, y los hizo traer a Buenos Aires, los hizo juzgar y los fusiló. Sí, Y él, los ahorcó en plaza pública. claro, y él incluso siguió siendo amigo de la viuda Quiroga de Quiroga era un personaje que no era ya enemigo de Rosas en absoluto. pero si vos lees la carta que porque cuando muere Quiroga en Barranca Yaco, llevaba la carta que le había hecho Rosas en la hacienda de Figueroa. Y se trataban de amigo a amigo. Sí, Rosas sí, vivía en sí, Buenos sí. Aires. Lo había mandado a ser intermediario en un conflicto que había entre Heredia entre Jujuy y Salta. y Santiago del Estero, algo así. No, entre Salta y Jujuy. Y él cuando había llegado allá ya estaba solucionado el problema y se volvía. Heredia, que era el que estaba el gobernador de Santiago del Estero, lo quiso acompañar, lo acompañó hasta la frontera. Sí, no, Heredia, No aceptó más, no aceptó más. Heredia era el de Tucumán, el otro era como es Ibarra. Lo quiso acompañar, no quiso saber más allá. Cuando en la posta anterior a la posta de Sinzacate, ¿no? Porque Barranca Yaco queda a pocos kilómetros de Sinzacate, le avisaron a Quiroga que había una partida que lo iba a matar, le avisaron inclusive hasta el Santos Pérez que no estaba ahí. Quiroga tenía ese halo, ¿no? De que pensaba Sí, que él dijo eso, si se presenta una partida me van a hacer de guardias, de acompañante hasta Buenos Aires. Él tenía un coraje exagerado, digamos, y bueno, ni cuando le pararon la diligencia donde iba, él sacó la cabeza y dijo, ¿qué es esto? Y le tiraron un tiro y le pegó justo en el ojo. Sí. Que si no le hubieran pegado en el ojo no sé qué hubiera pasado, porque creo que era bravísimo. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos.
Un tema también, hay cositas que hay que verlas del tema de Rosa, ¿no? La vuelta obligado. La vuelta obligado, la versión liberal tiene dos cosas que nunca compartí, pero hay que aclarar también. Una es que se estaba prohibiendo la libre circulación, el libre comercio más allá de Buenos Aires, a la provincia litoral, inclusive a Paraguay. Esa es una de las versiones. La otra versión dice que fue una cosa absurda, porque los barcos igual pasaron y hubo unas pérdidas tremendas del lado argentino. Son las dos cosas que los liberales si uno quiere enojarse como un liberal, pongan el 20 de noviembre adelante y ya se pone como loco, nunca aceptaron eso. Para mí, junto con la gesta del cruce de los Andes, es lo más importante como una historia argentina, para mí. Claro, bueno, eso incluso lo dice San Martín, dice el hecho más importante. Y San Martín le dio el sable después de eso. La vuelta obligada no solamente fue una batalla, ni tampoco fue solamente por la navegación del río. Querían separar la Mesopotamia y hacer un país separado con Uruguay y probablemente Paraguay. Y Rosas les dijo que no. Y está bien, pero pasaron con grandes pérdidas. Fueron hasta Corrientes y Paraguay, no pudieron vender nada. Y a la vuelta, la postura de Quebracho fue terrible. Le dieron. Y creo que no hubo ni un solo barco que no haya recibido una. No, incluso lo hundieron un montón. Y tardaron un año en ir y volver. Y dijeron, bueno, esto no nos conviene, porque nos tocaron el bolsillo. ¿Viste? No hubo un solo barco que no fuera tocado, hundidos un montón. Hubo actos de heroísmo que son impresionantes. El Torne. Sí. Torre que quedó. Incluso te digo más, aunque hubiera, yo creo que no perdió, al contrario, Rosa se salió con la suya. Sí. Ahora, incluso aunque hubiera perdido, bueno, vos podés perder una batalla, pero no podés perder el honor. No, pero aparte la consecuencia posterior. Sí, no. Después de eso, hasta después de Caseros, nunca más se pasó el río. Y Rosas, y eso es una cosa que tampoco dice la historia oficial, que después de la vuelta obligado, fue el personaje más importante del mundo. Sí. Todos los medios, todos los diarios europeos lo tenían a Rosas allá arriba, el que había peleado contra los dos imperios más importantes del mundo. Sí. Lo tenías allá arriba. Incluso salían todos los diarios y decía, Rosas es más conocido que, no sé si nos dijeron que es más conocido que Washington en ese momento. Pero yo he leído informes hace años atrás, hace 8, 9 años, 10 años, los tengo en algún lugar guardados en la computadora. He leído informes de diarios europeos donde de Rosas hablaban maravillas. Sí. En Estados Unidos, en otros lugares de América. Ahí con la vuelta obligado una nota de San Martín, que no sé si se conoce mucho. Porque San Martín tenía un amigo inglés que se llamaba Dixon. Y el tipo era medio rosista. Entonces le pregunta a San Martín, dice, ¿qué opina usted de la invasión de lo hecho esto del bloqueo? Y entonces San Martín le escribe, dice ustedes, dice, tomar una ciudad que se resiste es muy difícil, dice. Así todos los ingleses pueden llegar a tomarla, pero dice, usted sabe que los gauchos, dice, lo único que comen, que necesitan para sobrevivir es carne y agua. Y dice, y eso para Rosa es muy fácil de conseguir. Armar a 10.000 jinetes, retirarse de Buenos Aires, y llevándose toda la hacienda, todos los comestibles, y ustedes van a quedar sitiados en la misma ciudad y no van a ni siquiera poder salir sin el riesgo de perecer de hambre. Y Dixon lo publicó en la prensa. Entonces, a raíz de eso, dice, che, firmen la paz porque con el gaucho no va a ser fácil. A ver, a esa gente que puede suponer que Rosas mandó al muere un montón de gente por un capricho propio, le digo que lean 2 o 3 cosas. Primero, la proclama de Mansilla antes de la batalla. Cuando están en la vuelta obligado y ven venir la flota, que Mansilla junta a toda la tropa, hace cantar el himno con la banda de patricios,
Y lo que le dice a la tropa es espeluznante. Uno lo lee y te corres, se pone la carne de gallina. Eso no se lo mandó a hacer Rosas o Mansilla. Eso lo hizo por moto propio, porque el tipo la sentía. La otra es, el mismo Mansilla, a la vuelta, en la costura del Quebracho, es San Lorenzo. Es San Lorenzo. Y él dijo que lo más grande que le tocó en su vida es combatir al enemigo en el mismo lugar que lo combatió San Martín. Claro, lo que pasa que es como una mentalidad, como una filosofía pacifista que es suicida. Pues dicen, no valía la pena, murieron 3.000 tipos y no valía la pena, al final por una batalla. No, ¿cómo no vale la pena? No es por un río, es el honor de la República. Sí. Es lo mismo que la guerra de Malvinas, sí, murieron muchos. Podrían haber ganado también, ojo, pero vos peleás porque tenés la razón, por el honor, no peleás porque si la isla es más grande, más chica. No, hay otras cosas, por eso le digo. Si hubiera sido por eso, la guerra de la independencia también no debería haber peleado. Exactamente. La relación de Rosas con Urquiza, eso es otro tema. ¿Lo subestimó? Y para mí lo subestimó. Si vos lees por ejemplo, el libro de Lapas, de la masonería argentina a través de sus hombres, Lapas es un confeso masón, y vos lees la biografía de Urquiza, y Urquiza se hace masón en 1847. Ahí firma el Tratado de Alcaraz, que era para escindir la Patagonia, y Rosas se lo rechaza. Ahí empieza la... Ese no lo sabía el Tratado de Alcaraz. ¿Con quién lo firma? Lo firma con el gobernador de Corrientes, que era... en este momento no recuerdo. Madariaga, ¿no? No recuerdo. ¿Pero firma con él de la Patagonia? No, para escindir la Mesopotamia. La Mesopotamia, sí. A partir de ahí se empieza a enfrentar. A pesar de eso, Rosas, por ejemplo, cuando estaban por tomarse en guerra con Brasil antes de Caseros, que prácticamente la tenía ganada, porque Brasil estaba hasta dividido, tenía revoluciones internas y todo, Rosas abastece al ejército de Urquiza con armas, con hombres, con todo, para pelear contra Brasil. Y Urquiza se da vuelta, le pagan 400 patacones, que el mismo Sarmiento dice, me da vergüenza ver cómo reclamaban las cuotas de los patacones. Sarmiento dice que fue testigo, en Río de Janeiro. Fue testigo en Río de Janeiro. Que le pagaron Urquiza para... Porque todos dicen, sí, no, Casero fue para organizar la República. Al otro día estaban todos peleados. Sarmiento a los 2 o 3 días se fue. Y fue donde le reclama a Urquiza eso, que en la corte, allá en la corte se hablaba de los patacones que le tenían que dar a... Pero Urquiza pues siempre a los mangos, porque Urquiza también la famosa traición de Paysandú. Y lo hizo por plata también. Urquiza fue mirá, cuando lo mataron a Urquiza, José Hernández, sí, dice, traidor, 1000 veces traidor, 1000 veces muerto. Porque Urquiza, por ejemplo, cuando Paysandú, que no dejaba pasar a los federales... No, es una vergüenza eso, porque de todo el país iban a combatir a Paysandú, bueno, y él no lo dejó pasar, que él se iba a hacer cargo de la defensa de Paysandú. Pero no solamente eso, sino que Urquiza en ese momento, porque Urquiza era compadre de López. Sí. Y entonces hablaba con López en buenos términos, no, que nosotros vamos a ser la vanguardia del ejército paraguayo. Hablaba con Mitre y también hablaba con los brasileros, no a 2 puntas, a 3 puntas. Urquiza siempre navegó con un pie en cada canoa, ¿viste? Y pescaba con la caña del otro lado. Ahí le vendió toda la caballería entrerriana a los brasileños y se pasó de bando. Y después, durante la guerra, fue proveedor del ejército, se llenó de oro. Y lo que también se oculta acá fue que después de la batalla de Caseros, los brasileños querían desfilar en Buenos Aires. Sí, bueno, eso sí. Y querían desfilar el 20 de febrero, claro, que era el aniversario de la batalla de Ituzaingó. Sí.
Y le dijeron varios a Urquiza, no se lo permita, que desfilen ese día. No, pero desfilaron ese día. Desfilaron ese día, inclusive ahí se dio cuenta que Urquiza que lo estaban usando, e intentó hacer el acto antes, y que los brasileños llegan tarde, entonces él mismo no pudo, y el mismo... General Lecor, pero ¿no? General Lecor, pero que era que estaba acá arriba. Sí, y entonces Sarmiento le dice... Que era el boletinero del Ejército Grande. Sí, pero Sarmiento después dice, a Urquiza se lo vio todo el acto como empacado, dicen en la recoba, no, como que no quiso participar. Incluso Urquiza participó en un caballo con la marca de Rosa y con Centillo Punzó y Galera. Inclusive a los pocos días le dijo cuando se dio cuenta de que lo habían, digamos, llevado como tonto al baño, como dicen, él le dice al cónsul, al representante inglés, le dice, estoy arrepentido de lo que hice. Dice, el único hombre capaz de gobernar este país es Rosas. Sí, es Rosas. Dice, estoy dispuesto a pedirle que vuelva, ¿sí? Después de la que se mandó. El otro no vino más. Y para los defensores de Sarmiento, que decirle que Sarmiento ese famoso día 20 de febrero desfiló con uniforme francés. Sí. Él desfiló con uniforme francés. Pero si vos lees ¿cómo es el libro de Sarmiento? La campaña del Ejército Grande, te da risa. Dice que él venía para demostrar la superioridad de la tecnología, entonces venía con una capa de esperma, que era impermeable, un encendedor, un chispero no sé cuánto y botas de goma, y entonces cuando el general quería fumar, él con el chispero le prendía el coso. Y dice que por ahí se le arrugó a llover y Urquiza le dice, general, dice, se le van a mojar las plumas. Ahora imagínate, los paisanos se matarían de risa. Realmente fue... Inclusive cuando la guerra Paraguay que Alberdi se puso en contra de la guerra, digamos. Alberdi en general era antimilitarista. ¿Cómo? Alberdi en general era antimilitarista. Para mí Alberdi se arrepintió. Él primero y trató de arrimarse a Rosas. Como no le dio bolilla, se puso en contra. Pasó también como pasó también con Echeverría también. Sí. Y después, cuando hicieron la guerra contra Paraguay, se puso en contra de Paraguay. Y entonces lo acusaban de aparaguayado. Y dice, si ustedes tienen un patriotismo mal entendido, yo estoy en contra de la guerra de Paraguay, pero voy a hacer el peor error que cometa la Argentina. Yo por lo menos, le dice, no participé, dice, no invadí el territorio nacional bajo bandera extranjera, se lo dijo por Mitre y por Sarmiento. Claro, sí. Y Mitre otro papelón hizo, porque en Caseros hay un coronel Espínola, salteño, que participó en la batalla de Caseros, y dice que él en la batalla de Caseros lo vio a Mitre escondido en un bosquecillo de talas, y le preguntó, dice, ¿qué hace usted acá? Dice, estoy economizando sangre de gaucho, digo. Mitre, y después fue jefe del ejército aliado que... Sí, la guerra no la terminó él. No. Pero bueno, y esas son las gachadas, y cuando hablamos al principio, ¿no? Caseros, después de Caseros, cuando ya había terminado, cuando ya Rosa estaba rumbo a Inglaterra, mataron 25.000 personas. Sí. Esto dicho por algunos diplomáticos que iban a ver a Urquiza, que estaba en la casa de Rosas, ahí en Palermo, que el olor era nauseabundo, porque estaban colgados de la rama de los árboles. Sí. Los muertos que mató Urquiza. Estaba Chilaver entre esos muertos y el padre no le dejaron al padre Chilaver retirar el cuerpo que quería darle sepultura. Sí, el cónsul inglés dice que fue a verlo a Urquiza y se volvió asqueado de los cadáveres que vio colgado en él. Sí. Fusiló al doctor Cuenca porque había atendido a heridos federales. Sí.
Cuenca que no tenía nada que ver. Porque no, era médico. Era médico, no tenía nada Atendió a heridos federales y por eso lo fusilaron. Bueno, eso es Caseros. Eso es lo que no se dice de Caseros. Pensar que lo que quiere vender el relato oficial es que con Caseros vino la paz en la Argentina. Sí. Y todo lo vos contrario. fijate la venganza unitaria que hubo, que por ejemplo, Palermo, que era propiedad privada de Rosas, Sí. la llaman Parque 3 de Febrero, Es que una la vergüenza, batalla de Casar, sí, sí. de Casero. La avenida la llaman Sarmiento. Donde estaba la casa de Rosas le plantan el busto de Sarmiento. Ahí estaba donde está el busto de Sarmiento, estaba la habitación de Manuela Rosas. Y después en una parte, en una punta de la avenida lo ponen a Urquiza y en el otro el Condottieri de Garibaldi, Plaza Italia. Sí. Una vergüenza. Garibaldi con el tema de Paysandú, Sí. ¿no? Bueno, digo, toda esa cosa de la historia oficial que ha demonizado esto y ha puesto que después vino la gran panacea en la Argentina, junto con Caseros vino la gran panacea. Caseros nos trajo la guerra contra el Paraguay, la infame guerra contra el Paraguay. De esa guerra también hay un par de cositas que hay que tener en cuenta, ¿no? Al margen de la agresión, me parece que López cometió algunos errores también, ¿no? Bueno, yo los errores que le marco, digamos, a López, una fue que, como expliqué hoy, cuando él pide la independencia, que Carlos López, ¿no? El padre de esto. Sí. Cuando él pide la independencia, publica la negativa de la nota oficial, pero no la otra que eran los verdaderos motivos. No nos separemos porque nos van a atacar los brasileños. Entonces ahora mismo en Paraguay hay cierto resquemor contra los Rosas. Yo cuando estuve la vez pasada ahí en Asunción, que di una charla en el Cabildo, y después estuvimos charlando con unos historiadores, ahí fuimos a cenar. Y bueno, hablamos de este tema, y dice, pucha, la verdad que ahora lo vemos con distintos ojos a Rosas. Y el error que comete López fue no publicar la nota, los verdaderos motivos. Entonces hubo como cierto... Y después se puso en contra de López, porque por ejemplo, de Rosas, cuando Madariaga se levanta en Corrientes, Carlos López lo manda al hijo con 10.000 hombres a apoyar la revolución. Que Rosas le ordena a Urquiza, combátalos, pero no cruce el Paraná de ninguna manera, no lo dejó cruzar a Paraguay. Después el otro error que para mí comete López fue en Cepeda, cuando hace de componedor, porque Urquiza se lo iba a comer vivo a Mitre, ¿no? Entonces él hace de componedor, ahí están 2 o 3 días negociando y sacan el pacto de Pilar. Y el hermano de López le dijo a Solano, dice, me parece que acabas de trenzar la soga con que nos van a ahorcar. Sí. Y efectivamente fue así, porque después se unieron Urquiza y Mitre, lo hizo arreglar y fueron contra Paraguay. Inclusive ahí nomás se lo pagaron mal, porque cuando quiso volverse a Paraguay, los ingleses le bombardearon el barco, el Paraguarí, que estaba acá en la Rada, y se tuvo que ir por tierra hasta Santa Fe, no sé dónde, y después se tomó un barco. Así que para mí esos fueron los... Solano López tampoco tenía un carácter muy especial, ¿no? Y no tenía un ejército con buenos mandos. No tenía un buen cuerpo de oficiales esos ejércitos, Solano López. Bueno, lo que pasa es que Paraguay era digamos, la milicia que tenían eran los mismos campesinos que tenían obligación de tener cierta caballada, 2 o 3 caballos cada uno, más armas, etcétera, y con eso formó el ejército. No, claro, no tenía. Pero hay la gran batalla que pierde con Brasil, cuando cruzó Corrientes, pierde esa batalla con el Brasil, ahí dejó gran parte del parque. Y bueno, él ahí desobedece, porque el ejército, él le había dicho a Estigarribia, el jefe del ejército, que iba a ir a defender a los uruguayos. Y le dice, no entra en ningún pueblo, vaya directamente a Río Grande. Y ahí Estigarribia desobedece, divide el ejército en 2, manda una parte que eran algo de 3.000 hombres del lado de Entre Ríos, de la costa de uruguaya del lado de Entre Ríos, y Estigarribia va del otro lado del río. Y Estigarribia se mete en Uruguayana, y Duarte de este lado. Y entonces
cuando lo rodean a Duarte, como 15.000 hombres, Duarte le pide ayuda a Estigarribia y Estigarribia se la niega. Entonces le destruyen primero esa parte. Y después Estigarribia queda sitiado, porque ya para entonces estaba la flota enfrente a Uruguayana, y por tierra había como 25.000 hombres, y se mueren de hambre. Se entregan porque no tenían ni para comer ni para tomar nada. A partir de ahí fue una guerra defensiva. Claro, ahí se retiran. Y hubo paraguayos que tardaron 1 año o 2 en volvieron a pie. Claro, a partir de ahí empieza la guerra defensiva. La guerra defensiva, sí. Ahí ordena que crucen, que repasen de nuevo el Paraná y empieza una guerra defensiva. Ahora, López no tenía más remedio que resistir porque no era que querían sacarlo a López. Y López incluso en la entrevista de Yataití cobraba con la renuncia en el bolsillo. Y Mitre dice, no, eso lo tienen que decidir los aliados, y a los 2 o 3 días se lo... No, la idea era destruir Paraguay. La siderurgia de Paraguay, tenía Ferrocarril. Inclusive... Tenía un sistema de canales que cultivaban todo 3 veces por año. Claro, inclusive, por ejemplo, Casillas, en la batalla de Lomas Valentina, que fue una de las últimas, que el ejército eran 3.500 paraguayos y unos 20.000 brasileños y aliados. El ejército paraguayo queda reducido a 90 hombres. Fíjate vos si no los podían copar y tomar. Bueno, logran romper el cerco y salen, ¿no? Ahí se le empieza a juntar gente, porque los paraguayos no se querían entregar de ninguna manera a los aliados, porque los incorporaban al ejército aliado a pelear contra los propios paraguayos. Y entonces a Casillas le echan en cara, le dicen, Thompson por ejemplo, se le echa en cara, le dice, ¿cómo puede ser que Casillas, con 3.500 jinetes bien montados que tenían, no lo toma prisionero? Dice, y se pregunta, o lo dejó escapar para que se le junte todo el pueblo y matarlos a todos juntos. Inclusive esa acusación se la hicieron, después del 70, se le hicieron en la propia legislatura de Brasil, a Casillas. O sea, había una cosa totalmente, para mí estaba, digamos, premeditada. Inclusive vos fíjate que Paraguay tenía 460 escuelas y quedaron 4 o 5. Sí. No, era la estructura económica que tenía Paraguay era increíble. Sí. Habían hecho diques de contención de canales de riego por el cual sembraban 2 veces por año, 3 veces por año. Y cuando toman Asunción, por ejemplo, porque en Paraguay estaba prohibida la masonería. Sí, señor. Y la primera logia masónica se funda un mes después que tomaron Asunción. Inclusive cuando ponen el gobierno títere después de finalizar la guerra, que va Roque Pérez, que era el jefe de la masonería argentina. Claro. Y todos los jefes aliados eran masones. Pedro II, Pedro de U, Mitre, Urquiza, todos eran. Sarmiento. Y cuando toman Asunción, el ejército, los argentinos estaban al mando de Emilio Mitre y se quedan afuera de Asunción. Y los brasileros entran y arrasan con todo, ¿no? Tanto así que Sarmiento, en una nota a Emilio Mitre, le dice, hizo bien en quedarse afuera, dice, para que la historia no nos eche la culpa de lo que pasa. O sea, para él lo único que le interesaba es lo que iba a decir la historia. El ejército de Mitre tendría que haber ido y parado a los brasileños, en todo caso, sí, ¿verdad? Sí, evidentemente había un acuerdo ahí. Había un acuerdo. Cargaban los barcos hasta la línea de flotación y los llevaban a Río de Janeiro o hasta acá a Buenos Aires y los remataban acá en la casa de Billinghurst. Inclusive más, Sarmiento compró algunos muebles y los puso en la Casa Rosada, que cuando vino el conde de U, que era el yerno de Pedro II, y vino a Buenos Aires después de la guerra y estuvo fue a verlo Sarmiento, dice, vi muebles de López en la casa de gobierno. O sea, todo, viste, es una vergüenza lo que hicieron. Y después los mismos proveedores de la guerra, Anacarsis, Lanús y otros que hicieron... De Sama, sí, que vendía todos los uniformes. Sí. Bueno, esos son los que le donan la casa a Mitre para que haga para la imprenta de La Nación. La Nación. Y eso está por escribano.
Por eso yo digo que la historia no hay que discutirla con conjeturas, con suposiciones, hay que ir a los papeles. A los documentos. Bueno, se nos termina el programa. Has escrito 5 libros. Nosotros ahora, en el intervalo entre los bloques, vamos a pasar un pequeño videíto con los 5 libros para que la gente los vea. Bueno. Yo siempre le digo a la gente que aquellos que prenden una luz, ¿no?, para aclarar un poco el panorama, hay que tratar de ayudarlos. Él escribió 5 libros, son valiosísimos, los van a ver ahora ahí en el programa. Creo que hay un correo electrónico ahí, ¿no?, para conectarse, para comprar. Sí. Vuelvo a repetir, ayuden a la gente que hace las cosas desinteresadamente. Yo lo conozco a Leonardo hace tiempo y sé positivamente lo que cuesta imprimir un libro. Sí. Cuesta imprimir y cuesta distribuirlos porque, ¿viste?, es un sistema muy complicado. Sí, los distribuidores, los libreros, etc. Incluso te digo más, tengo 2 libros más terminados hace unos 2 años y, ¿viste?, Claro. Como había puesto uno en el pueblo mío, que estaba haciendo una casa hacía 10 años y todos le daban consejos y puso un cartel: se aceptan donaciones y no consejos. Exactamente, sí. Bueno, te agradecemos mucho haber venido. No, al contrario, gracias a vos. Buenas tardes, hasta la semana que viene.